Buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a Informa Radio, bienvenidos a este programa donde le damos la batalla al feminismo ideológico, ¿cómo no? Y ahora, sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a nuestro amigo José Antonio Molina, que nos acompaña hoy, que ha sido víctima de algo que yo no domino mucho, pero que es un grave problema a día de hoy, como es los secuestros parentales. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias. ¿Estás en casa? Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si os digo que 7 de cada 10 niños desaparecen a manos de sus madres, tú me vas a decir que claro, que es lógico. Y que que hasta el 91% de los casos en ninguna ocasión se vuelva a recuperar al niño. Me parece es una horroroso. auténtica desgracia. Es una barbaridad. Sí. Esto es una tortura psicológica. O sea, porque yo no me puedo imaginar, lo estoy padeciendo, de hecho, que te separen de tu hijo, pero no me puedo imaginar lo que es saber absolutamente nada, de no saber en qué colegio está, no saber a qué médico va, no saber si está bien, no saber si está mal, no saber si le ha ocurrido algo. Sí. Psicológicamente tiene que ser una auténtica tortura. Horrible, horrible. Imagino también, dependiendo de la relación que tengas con tus hijos, lógicamente. Sí, estamos hablando siempre desde el prisma normal, desde el prisma de un padre presente, que era tu caso. Exactamente. Sí, yo tenía una relación muy estrecha con mi hijo y entonces a mí me hundió psicológicamente. Fue horrible. Y además iba a los servicios sociales y se reían de mí. Porque no estaba en desamparo mi hijo. Y me acuerdo que yo les decía, ¿le parece poco desamparo que su padre no sepa si está vivo o muerto desde hace 1 año y 4 meses? Y se reían y me echaban de allí. Hasta que un juzgado no nos diga algo, no tenemos nada que hacer. Que es una tortura. Y cada paso que das con cada institución, te das cuenta, al principio lo interpretas todo como fallos del sistema que debería haber de control para evitar este tipo de situaciones, pero luego llegas a la conclusión de que no, de que la maquinaria funciona perfectamente. Lo que pasa es que está hecha para lo contrario, para fomentar y garantizar la sustracción de menores con la total protección y garantía de los derechos de la madre, sin tener en cuenta el interés superior del niño en absoluto. Y eso es lo duro. Yo es que ni siquiera acuso ya a la madre de mi hijo. Acuso al sistema del daño que le ha hecho a mi hijo, del daño que me ha hecho de manera indirecta a mí, pero sobre todo de fomentar que se siga haciendo eso, y por eso sigue aumentando año tras año el número de sustracciones. Claro. Además que ha subido exponencialmente. En 2013... En verano del 2023, sí. Creo que he leído hace poco, gracias Almu, porque me has pasado todos los datos, que en este tema no estoy muy puesto, creo que eran 500 sustracciones solo en verano. O sea, se había subido una barbaridad, un 50%, una cosa así. Sí. Vamos a empezar desde el principio. ¿Quién es José Antonio Molina? Es padre y en un momento dado se ve envuelto en algo que jamás creía que se podía ver, que es en un secuestro parental. Efectivamente. Yo tenía un buen trabajo, estaba muy reconocido y demás, conocía a mi anterior pareja, la madre de mi hijo, y cuando supe que se iba a quedar embarazada, pues como estaba de excedencia en una empresa pública, solicité volver, cobrando menos de la mitad de lo que cobraba en mi anterior empresa, pero con el único objetivo de cuidar de mi hijo. O sea que me he volcado el primer momento en ello. Y con la mala suerte de cuando el niño cumple 1 año y 1 mes, pues nos vamos a pasar, nada más acabar el confinamiento, unos días a casa de los padres de ella, de las vacaciones, la casa de vacaciones de los padres de ella, en Muro de Alcoy, y con la mala suerte de que se tuerce la relación justo en esos días, y me comunica justo la fecha que nos teníamos que venir a Madrid, porque teníamos una serie de compromisos, incluida la vacunación del menor. Y me comunica que se van a quedar ella y el niño temporalmente allí. Claro, yo me veo en una casa de campo, sin nada más alrededor, en casa de los padres de ella. Claro, yo en ese momento tengo 2 opciones. Quedarme allí y que nadie me mueva, o venirme a Madrid y empezar a buscar un abogado de inmediato, porque ya me olía que no era temporal. Y es lo que hago, coger el AVE y buscar desde el mismo inicio un abogado. Era finales de julio. Yo tampoco sabía si esto era definitivo o no. Esperaba que la madre entrara en razón y esto no ocurriera. Y entonces el fin de semana siguiente volví a la casa de los padres y ya ahí el clima fue... Me dejaron ver a las horas que ellos quisieron al niño, no me dejaban
ni cambiarle pañales, ni darle biberones, ni nada de nada, ni acostarle, ni dormirle, nada. Me obligaban a meterme en la piscina cuando ellos querían. Todo era medido según yo, como me había informado ya. Me asesoraron que no entrase en ningún conflicto de ningún tipo. Tampoco soy una persona conflictiva, o sea, no me costó mucho. Pues hice todo lo que... Y cuando ya llegaba el domingo, veían que me quería quedar allí disfrutando todo lo que pudiera de mi hijo, pues me trataron con mucha tensión y me echaron básicamente de allí de la casa. Conseguí ir algunos fines de semana más. Nunca me confirmaba la madre si podía ir y ver al niño. Yo me hacía 400 y pico kilómetros con la esperanza de ver a mi hijo. Algún día me dijo que solo podía verle el viernes 1 hora y me iba hasta allí, le veía el viernes 1 hora y... Desde Madrid hasta allí. Sí, claro. Y esto era pleno agosto. Otra vez me llevé a mi madre para que viera al niño. No la dejaron entrar, la dejaron a pleno sol durante la hora y media que me dejaron estar a mí y la hora y media que estuve dentro, con provocaciones continuas de todo tipo. Todo tipo. Qué cruel. Me limitaban en pleno agosto, a pleno sol, en una parcela de miles y miles de metros cuadrados, las baldosas, pues que caben perfectamente aquí, en las que me podía mover con mi hijo. O sea, era todo... Creo que entraron a ejecutar un plan en el que intentaban forzarme a negociar, ¿no? y claudicar con esa situación en las mejores condiciones para ella. Me acuerdo que ya empecé a contactar con la primera abogada y me decían, pero si fuera mi hijo, cogía a mi hijo y me iba de allí. Y yo le decía, ya, pero es que tú eres mi abogada, yo vengo aquí a que me ayudes, no a que me busques la ruina. Digo, eso ya me lo he planteado yo, si ya sé que es mi hijo, ya sé que tengo unos derechos y que mi hijo tiene unos derechos. Pero es evidente que si estas personas, la madre de ella es abogada además, penalista además, de hace muchos años, entonces sabe la sabían perfectamente, era un plan premeditado, como llegó a decir el fiscal en la vista de medidas definitivas, era un plan premeditado para sustraer al menor. Entonces, pues nada, la abogada me dijo, pues te recomiendo que al menos grabes por si te tengo que sacar del calabozo, porque es que eso me ayudaría a que solo pasaras una noche. Muy buen consejo. Gracias a eso, pues tengo multitud de grabaciones en las que se acredita todo lo que digo, que no he podido presentar al final en ningún juzgado, porque no fui ahora, como os comentaré, por la vía penal, sino por la vía civil, y mi abogada definitiva me aconsejó que en vista de que los jueces van a mirar hasta la última coma del papá, de su actuación y demás, pues iba a parecer que es que yo era un poco un enfermo por ir grabando, cuando realmente lo único que pretendía era garantizar que iba a poder seguir viendo a mi hijo, que luego no me sirvió de nada, porque me tuvieron 1 año y 6 meses sin verle, en total. Entonces, bueno, pues así es como comenzó el calvario. Puse una demanda de inmediato, de medidas paternofiliales. Unos días después me comunica por escrito que se queda allí con el niño, oficialmente, además todo por email. O sea, lo peor de todo es que ha sido una sustracción hecha por email. Y comunicada. O sea, quiero decir, comunicada de todo por email y todas las pruebas, no había que aportar ni siquiera grabación, porque está todo, me lo hacían por email incluso. Porque por teléfono ni me cogían ya el teléfono, me bloquearon en WhatsApp, o sea, me bloqueó la madre. Cuando digo en plural es porque era orquestado por varias personas, incluida la madre de ella. Es que la madre, dedicándose, siendo jurista, dedicándose a lo que se dedicaba, sabía perfectamente los pasos a seguir. La responsabilidad la tiene la madre del menor. Claro. Entonces, nada, puse una demanda y luego cuando me llegó ese correo, puse una demanda de protección del menor por el artículo 158 del Código Civil. En ningún momento ningún abogado me habló del artículo 225 del Código Penal de sustracción. Y además, yo es que en aquellos momentos no me planteaba ni pedir cárcel para la madre de mi hijo, ni mucho menos. A día de hoy no me arrepiento en absoluto de no haberlo hecho. Pero nadie me habló de aquello. Hasta muchos meses después, y como medida un poco de presión para ver si se tenían a negociar, porque cualquier abogado que consulté a muchos abogados de todo nivel, de prestigio, hasta 15 abogados, me he dejado una barbaridad de dinero. La primera abogada me aseguró que en 1 mes y medio esto estaba resuelto y que el juicio iba a ser allí en Fuenlabrada, donde vivía el menor. Al mes y pico, cuando ella decía que ya tenía que estar resuelto, a los 2 meses nos comunica el juzgado de Fuenlabrada que se declara incompetente. A pesar de que el menor residía allí, tenía su médico allí, su escuela, todo. ¿Y qué alegó el juzgado de Fuenlabrada para...? Que el menor residía fuera de... Es que según el artículo del Código Civil correspondiente, si los padres no están casados, lo que prima es el lugar de residencia y no el domicilio habitual.
Pero el lugar de residencia de un menor que no tiene voluntad propia, ¿cuál es? Claro, el sí, que deciden los padres, bebé. ¿no? Y mi voluntad no la tenían. Eso es tanto como decir que Ortega Lara residía en el Zulo. Sí, sí, claro, sí, sí. claro. O sea, es que es un poco absurdo, ¿no? El asunto. Bueno, pues así se quedó el tema. Se quitó el tema de las manos la jueza de familia de Fuenlabrada. Y Alcoy, que era donde trabaja la madre de la madre de mi hijo, pues... La abuela de tu hijo. Exacto. Sí, del menor. Tenía que hacerse cargo o no, tenía que hacerse competente o no. La lógica dice que no se debería haber hecho competente tampoco, porque el menor no reside allí, estaban todas las pruebas acreditadas, pero se hizo competente, tardó un montón de meses, que no fueron solo en eso, pues creo que 6 meses, una barbaridad de tiempo. Y cuando se declara competente, al cabo del tiempo, pues ya nos citan a unas medidas provisionales, que además, como parece que todo está congeniado con abogado de ella, la madre que es abogada y demás, pues siempre coincidía con una cita más urgente del abogado de la otra parte. Total, nos fuimos a las medidas provisionales a octubre de 2021. Desde agosto. ¿Cuánto tiempo ya tenía el niño? Tenía 2 años. Estamos hablando de que al principio era un bebé, o sea, por eso te lo digo, empezaste... Con 1 año y 1 mes y ya tenía ahí 2 años 2 años. O sea, para que meses. veamos el tiempo que... Sí. Esto fue al año y 4 meses aproximadamente, Sí. al año y 4 meses de la sustracción. Al año y 4 meses tengo derecho a unas medidas provisionales. Cuando llego allí, sorpresivamente, llaman a los abogados sin decirnos nada y la jueza les obliga a negociar en su presencia sin mi consentimiento. Porque yo ya había dicho a la abogada, con todo lo que he sufrido, con la depresión que he pasado de por medio, que casi me lleva por delante, y con lo que ha sufrido, que habrá estado sufriendo mi hijo, yo ya que he llegado hasta aquí, quiero que resuelva la jueza. Pues a raíz de esa vista, se me pone un régimen de visitas en el que tengo que recoger al menor los jueves a las 5 de la tarde en Alcoy, dejarlo en el colegio a las 9 de la mañana los lunes, y con una cantidad, bueno, en concreto 350 euros mensuales de pensión y demás. No se establece nada de nuestro derecho, el de mi hijo y el mío, de llamarnos o hablarnos. Contacto telefónico. No se habla nada de las fechas especiales. Yo no he podido nunca felicitar a mi hijo el día de su cumpleaños. Va a cumplir 6 años dentro de unos días. Bueno, de hecho, hasta hace 6 meses yo no he podido iniciar el contacto telefónico con mi hijo. Y porque había ya una sentencia con un recurso puesto ante la audiencia, y yo creo que la otra parte está haciendo un esfuerzo monumental por no echarse más tierra encima. Total, que bueno, que se me pone no se tiene en cuenta que mi trabajo, yo trabajo en una empresa pública que solo está en la Comunidad de Madrid. Tengo un contrato de teletrabajo que me permite teletrabajar 2 días a la semana, pero no los que yo quiera. La digo igual, a nadie pregunta. Es que ni siquiera no se tiene en cuenta eso, no se tiene en cuenta si yo voy a tener a mi hijo en un hotel. Se me prohíbe sacar al niño de Alcoy hasta la vista de medidas definitivas, pero claro, cuando se toma una medida así, porque va a venir de inmediato la vista de medidas definitivas, no 3 años después, como vino. Y bueno, he estado cumpliendo un régimen de visitas a 400 y pico kilómetros, que además con visitas entre medias para ver al equipo psicosocial, para juicios. Mira, hoy acabo de llegar de Alcoy porque anoche fue la graduación de mi hijo, ayer por la tarde, en el colegio al que iba, que ha acabado la escuela infantil, y me vengo de allí. Y no me tocaba este fin de semana el niño. El miércoles me tengo que volver para allá para poder teletrabajar el jueves por la mañana, recogerle por la tarde, y todo esto en contra además de la opinión de mi empresa. Además, me han impedido beneficiarme de promociones que iba a tener en la empresa que estaban ya previstas, y a raíz de todo esto todo se ha habido. O sea, mi vida, como el propio fiscal reconoció en el juicio, no se puede quitar la hacienda, el trabajo y la vida a nadie. Y a este señor se le está quitando, ¿no? Pero es lo que me están haciendo. Gracias a Dios ya me veo fuerte y puedo con todo. Si he podido con lo que ha pasado hasta ahora, voy a seguir luchando por los derechos de mi hijo, porque, entre otras cosas, yo sé que esto tiene muy pocas garantías de éxito. Ya estamos en la fase de recurso ante la audiencia provincial. Pero es que le quiero poder mirar a la cara a mi hijo en un futuro
y demostrarle que he luchado por sus derechos como nadie, porque él no puede luchar por ellos y la otra persona que puede luchar por ellos es quien está atentando contra los mismos. Que se supone que más tiene que cuidarle. Exacto. Y mirar por su bienestar, su futuro, su educación, su porvenir, está destrozándole. Así porque es. Realmente todo esto que la madre ha hecho, esta rotura de vínculo con su padre, le puede causar muchísimos problemas, al menos, por desgracia. Yo he visto, mi hijo es muy feliz ahora mismo, o sea, no voy a negar, yo quiero que sea feliz y que quiera a su madre con locura y que su madre le quiera con locura a él, o sea, porque lo primero que miro es por mi hijo. Claro. Efectivamente. Pero mi hijo, cuando volví a tener contacto con él, no era incapaz de hablar, tenía un trastorno del desarrollo del lenguaje que luego ya me he enterado porque, claro, se me ocultó toda la información clínica y demás. De hecho, cuando voy a solicitarla al centro de salud, se me piden sentencias cuando el protocolo establecido sí, lo sabemos. Puse luego una reclamación al respecto, pero da igual. Claro. Da igual lo que reclames, da igual que tengas la razón. Es darse contra una puerta y otra, sí, constantemente. Y cuando me dan el expediente el clínico, pues veo todos los problemas que ha tenido mi hijo de salud que no se me han comunicado. Algunos los ha tenido incluso durante las estancias conmigo y debido a haber recibido tratamiento incluso, y nadie me ha dicho nada. Claro, la impotencia que sientes es tremenda. Totalmente. Y el trastorno del desarrollo del lenguaje, que diagnosticaba por un logopeda, que estaba siendo tratado, pues gracias a Dios, cuando recupera contacto conmigo, yo no puedo asegurar que tenga una estrecha relación con que volviéramos a vernos. Pero desde luego se le va quitando y el niño ahora mismo, en ese sentido, no tiene ningún trastorno. Ha tenido mucho miedo al abandono. Yo no podía dejar solo a mi hijo con nadie, ningún familiar, ni por mucho contacto que tuviera, ni con su abuela, ni con nadie, porque temía que no volviese, claro. Su padre sigue teniendo ese miedo y de hecho los lunes cuando le dejo en el colegio es unas escenitas tremenda que intento. Yo no puedo llevarle a un psicólogo a mi hijo porque sin la autorización de la madre no puedo hacerlo. Sí. Y entonces pido ayuda al colegio elegido por la madre a propósito porque es donde estudió toda la familia, que ahora os contaré también a nivel de colegios lo que viví. Y para que os hagáis una idea de la imparcialidad del colegio, el director del colegio fue testigo, el único testigo de ella en el, claro. en el Vamos, ¿por qué será? ¿De acuerdo? Lo del colegio fue muy gracioso también. Cuando llega el momento de matricular al niño en un colegio, yo me pongo en contacto con la madre y le digo, aunque no estoy de acuerdo con que el niño viva allí, no quiero afectarle lo más mínimo, entonces hay que matricularle en un colegio, vamos a su formación, obviamente. Y me dice que el niño ya tiene colegio, ella ya ha decidido el colegio que va a ser el de ella y su familia. Claro, porque el niño es solo de ella. Claro. Entonces, tú solo pasabas por ahí meramente. Acuerdo, claro, que además no estoy de acuerdo. Primero por esa razón, ya solo por ser el colegio de ella y de toda su familia de toda la vida, con lo que le ha hecho al niño, pues no quiero que sea ese. Pero es que además es católico. Sí. Y ella y yo, las ideas que teníamos anterior, apostábamos por la educación pública y, ¿sabes? Sin ningún tipo de sesgo religioso ni demás. Pues entonces, increíblemente, dice, pues ya, bueno, pues que lo decida un juez y pone una demanda. Increíblemente, en 2 semanas nos habían dado ya cita para... O sea, un niño de 2 años que no tiene nadie la obligación de llevarlo a un colegio hasta los 6 años. En 2 semanas, eso es mucho más importante, le dan cita para resolver la cuestión, eso es mucho más importante que el tiempo que ha pasado ese niño sin su padre. Eso me llama la atención poderosamente. Bueno, cuando tiene lugar la vista esa sobre la escolarización del menor, pues al final se acredita que la madre se ha saltado la patria potestad de todas. Aún así, la fiscal, a pesar de... recomienda que la madre elija el colegio. Pues la jueza, increíblemente, me da a mí la potestad de matricularle en el colegio que yo quiera. Yo le digo a la madre qué colegio he elegido, pero claro, la madre se niega a hacer nada por matricular al menor y me piden varios documentos que solo la madre puede. Me encuentro con que el colegio, nada más recibirme, a pesar de ir de la mano de la inspección educativa, se niega a matricular al menor, un colegio público. Y me dice que es que lo tendrá que decidir un juez. Digo, pero si vengo con la sentencia, si les ha llamado inspección, que también tiene la sentencia. Si la sentencia ya está tomada. Pero ¿cómo va a matricular un padre que no vive en Alcoy a un menor en un colegio en Alcoy cuando el menor
reside con la madre. Y además por unas medidas provisionales que le ha otorgado la custodia. Digo, ya, pues por algo será. Bueno, pues tengo que amenazar tarde o temprano al colegio también a través de email, diciendo, bueno, por lo menos para que en un futuro nadie me pueda decir que ha actuado por el interés superior de mi hijo. Porque aquí el único que está actuando por el interés superior de mi hijo soy yo. Sí, al final el único que está mirando por el bien del niño más que por su interés propio eres tú. Exacto. Pues nada, el niño estuvo allí 9 meses. La madre puso el recurso ante la audiencia. Increíblemente la audiencia en el año 2023 sentencia que quien atenta contra la libertad religiosa del menor soy yo por no querer llevar al menor a un colegio religioso, que yo no me lo podía creer. Luego ya he visto ¿Y el niño con sentencias. cuánta edad? Si tenía 3 años. 2 años y pico. Madre mía. ¿Y qué capacidad de decisión tiene un niño de 2 años? Bueno, lo argumenta con otras sentencias los jueces de la audiencia provincial. Yo alucinaba. Aparte que se basa también en los horarios de la madre tal, y es todo falso, no contrasta nada, no tiene ningún sentido. La madre con esa sentencia, a falta de solo 3 meses de acabar el curso, saca al niño del colegio y le mete el mismo día, le lleva a 2 colegios, el mismo día. Y yo me entero por el colegio del que sale, que me llama la profesora para que vaya urgentemente para allá. Y la directora, con lágrimas en los ojos, me dice, no entiendo cómo puede estar en otro colegio si no le hemos dado de baja todavía de este. Y ya estaba en el otro colegio. Bueno, posteriormente se demuestra que el niño no solamente le habían otorgado plaza en ese otro colegio, sino que estaba matriculado sin mi consentimiento ni conocimiento, que nadie hizo ni el más mínimo intento de darme a conocer cuando mis datos estaban en inspección, porque ya habíamos tenido la otra situación y me habían tenido que dar autorización para ir a matricular a mi hijo al colegio público en el que le había matriculado, con lo cual toda la información sobre el padre la tenían. Por supuesto, el niño anteriormente había estado en una escuela infantil del que tampoco nadie me informó. Ya en aquel momento puse una reclamación ante la Consellería de Educación. Se me contestó que había una ley que obligaba a informar a los padres, pero que no aplicaba nada más que a centros públicos, es decir, público total o concertado, y que no aplicaba a un centro privado. Me ha dado igual. Cuando ha sido a un centro concertado, que como era este al que le ha llevado la madre, que está financiado por fondos públicos, me ha dado exactamente igual. Nadie me ha informado, nadie en absoluto. No solo me ha informado, sino que el propio director va de testigo al juicio contra mí para intentar acreditar que el niño está perfectamente integrado allí y faltando a la verdad en varias ocasiones, diciendo que la ley le faculta a matricular al menor en el colegio que diga la persona que tenga la custodia, cuando eso no es así. Se salta el concepto de patria potestad por todos los sitios. Sí, pero en sede judicial, además, no pasa nada. En la vista de medidas definitivas tienes que aguantar cosas, pues yo que sé, como que el abogado de la otra parte le diga a la jueza y la jueza asienta, que es totalmente normal en el año 2024, llevar la crianza entre 2 padres separados de un menor a través de email. Y dices, pero es que esto... Ya, pero es que a ti no se te está consultando en ningún momento, lo que nos cuentas. Nada. No se me ha consultado absolutamente nada. Y aún así, han sido totalmente impunes todos los que han incumplido con todos los principios reflejados en la patria potestad. En el centro de salud no solo se me oculta la información clínica, sino que cuando la consulto se ha modificado toda la información clínica del menor. El tipo de lactancia, para simular mayor apego del menor a la madre, de una lactancia artificial a una lactancia mixta, y todas las vacunas del menor figuran como que han sido suministradas en la localidad de Alcoy. Cuando voy a reclamar me dicen, no, es que no teníamos información de la cartilla de vacunación del menor y por tanto le hemos dado de alta la vacuna al menor aquí en la fecha que se me ha dicho. Entonces le tuve que acreditar a la doctora que estaba mintiendo, porque la fecha que habían registrado era exactamente la que aparece en la cartilla de vacunación del Centro de Salud de Fuenlabrada, con lo cual, o sea, quiero decir, ha sido una vulneración flagrante y consciente por todos ellos de los derechos de mi hijo. Y nada, y luego cuando las medidas provisionales, la jueza al mismo tiempo encarga un informe psicosocial, porque yo pedía la custodia en exclusiva de mi hijo. Porque claro, la madre se le había llevado 400 y pico kilómetros, ya me había manifestado que no pensaba volver. Y aunque yo creo que lo mejor es la custodia compartida para un menor, teniendo en cuenta que había sido quien había atentado contra los derechos de mi hijo, pues entonces pedí en primera instancia la custodia en exclusiva y en segunda instancia la custodia compartida viniendo la madre aquí. Pues para eso era necesario el informe psicosocial.
Pues bien, el Instituto de Medicina Legal de Alicante, a quien se le encarga el informe psicosocial, tiene un retraso de 2 años. 2 años es lo que han tardado en hacer el informe. 2 años. Para que os hagáis una idea, en las quejas que he tenido que poner últimamente, en los últimos meses, al Consejo General del Poder Judicial, lo tengo que poner yo. Porque lo más fuerte de todo es que tus propios abogados no quieren entrar tampoco en la defensa de los intereses. Imagino que ya todo les supera. O sea, yo entiendo que esta maquinaria es tan fuerte que la dedicación que tendrían que poner para un solo caso les supera totalmente. Pues, como os decía, las reclamaciones que tengo que poner ante el Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo y Fiscalía para que se vayan desatascando, porque intencionadamente el juzgado del COI va reteniendo durante meses. Para que os hagáis una idea, el informe se acaba en octubre de 2023. Hasta un mes y medio después, la jueza no nos da cita para la vista de medidas definitivas y da para mayo siguiente. 4 meses para sacar la sentencia. 3 meses, gracias a mis reclamaciones ante el Consejo General del Poder Judicial, para aclarar las dudas a esa sentencia, sin cuya resolución de aclaración de dudas no se puede recurrir la sentencia. Y he conseguido, a base de esas reclamaciones, que en un año le haya llegado el recurso mío a la Audiencia Provincial de Alicante. Para que os hagáis una idea, que lo que venía a decir antes, en la página del Consejo General del Poder Judicial, este tipo de procesos duran de media 11 meses. Y el mío, para obtener una sentencia válida, ha tardado 53. Madre. Sin ninguna demanda por violencia de género, de nada. Entre medias tienes que aguantar encima contestaciones del Defensor del Pueblo, por ejemplo, en la que admitía a trámite mi queja y iba a estudiar las dilaciones indebidas que ha habido en el proceso, y se comprometió a trasladarme la información que le trasladase el juzgado de Alcoy, y cuando me contesta no me da traslado de esa información. Me resume brevemente lo que ha dicho en 5 puntitos el juzgado de Alcoy y me dice que una vez que ya se han aclarado las dudas a la sentencia, que las he resuelto yo con mi queja ante el Consejo General del Poder Judicial, no nada más. Sí. Que se entiende que ya está resuelto el tema y que mi disconformidad debe de estar basada en que no estoy de acuerdo con la sentencia y que para eso pues puedo recurrir. Entonces le contesté: para vuestra mejor información, usted no ha estudiado las dilaciones indebidas que ha habido en 53 meses de proceso. La última, usted no la ha resuelto, la he resuelto yo a través de la queja al Consejo General del Poder Judicial. Usted se está aventurando al decir que el motivo de mi queja es la disconformidad con el contenido de la sentencia. Yo no, yo me estoy quejando de las dilaciones indebidas de las que nos protege el artículo 24 de la Constitución. Y por último, usted me dice que tengo la opción de recurrir, pero yo no podía recurrir hasta que se aclarase esa sentencia. Con lo cual ustedes me están impidiendo seguir avanzar en este proceso. Y por último, es más grave su respuesta teniendo en cuenta que usted en un informe del año 2018 con su firma manifestaba la relación que existía entre las dilaciones indebidas y la violencia de género. Con lo cual me parece todavía más grave que todos ustedes... ¿Tú no has sido denunciado? No, pero yo lo quería advertir porque me parece muy grave. Me parece muy grave todo esto. Que el Defensor del Pueblo diga en un informe oficial la relación que existe entre ambas cosas y, sin embargo, se ría de ti prácticamente en una contestación en lugar de estudiar las dilaciones indebidas. O sea, es que se supone que estamos pagando con nuestros impuestos a gente que tiene que proteger a los menores. La Fiscalía, por ejemplo. A la Fiscalía, en el correo que les mandé, que gracias a Dios todo se ha desatascado gracias a ese correo. Que mi abogada me decía, no va a servir de nada, porque no, que sea tan eficaz, no va a servir de nada. Eficaz. En 2 días me contestaron y se lo remitieron al presidente de la Audiencia Provincial con todas las quejas que yo había puesto y con mi correo, en el que yo ya lucubraba algún tipo de caciquismo. Esto no era normal. Sí. Es que ¿quién hay detrás del caso de mi hijo? Sí. Que en el año 2025 esté sufriendo mi hijo, aparte que mi hijo ya hace muchas preguntas y está sufriendo bastante. O sea, yo ya lo que quiero es que se resuelva este tema. Si no se me da la razón, bueno, pues entenderé que no se me ha dado la razón. Ya se me ha reconocido en sentencia que la madre lo trasladó de manera irregular. Pero la sentencia está llena de prevaricación. Manipula el contenido del informe psicosocial, que es increíble. Porque para otra cuestión que trata, se va literalmente al texto del informe psicosocial,
Pero para concluir que el informe psicosocial solo se basa en la dinámica del menor con el padre, y eso no lo ve suficiente para tomar una decisión así, no se va al informe donde dice claramente que no, que se basan en las entrevistas con los padres, en los test que nos han hecho a cada uno, del cual se saca la posibilidad de un trastorno obsesivo-compulsivo de la madre, que puede constreñir al menor, motivo por el cual deciden hacer una dinámica de los padres por separado con el menor y confirman que la madre constreña al menor. Y por eso acaban concluyendo que el mejor progenitor va a tener la custodia en exclusiva, dado que es imposible una custodia compartida a 405 kilómetros, es el padre. Y establecen además en ese informe, le piden al juzgado que recabe toda la información del entorno de Fuenlabrada para que el traslado se haga lo mejor posible con las máximas garantías. El juzgado no recopila esa información y yo la suministro 300 páginas al juzgado sabiendo que no lo iba a hacer, claro. Pues la jueza, en su sentencia, dice que como no tiene información del entorno de Fuenlabrada, pero sí del de Alcoy, del que no se ha suministrado ni un solo documento, ni una sola prueba de nada, pues que teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado ya, pues si el niño ya está integrado en un colegio y todo, como ha dicho el director Sí. Del colegio, pues que lo más normal es que se quede allí. Y eso es la sentencia que he recurrido ahora y demás. Mi intención realmente al hablar con vosotros no es solucionar mi caso, porque yo estoy ya a muy poquito de que se tome una decisión definitiva, que quiero que se tome cuanto antes, porque mi niño va a cumplir 6 años y se lo llevaron con 1. Pero quiero ayudar a otros padres, quiero, con toda la información que dispongo, con toda la experiencia, y sobre todo denunciar lo más grave de todo, que no es el daño que se está haciendo a mi hijo, sino que se está fomentando que otras madres sigan haciendo lo mismo. Claro. Yo no le echo la culpa a la madre de mi hijo, le echo la culpa al sistema que le ha llevado a tener la seguridad a su madre, que es abogada, a trazar un plan premeditado de sustracción del menor en el que le hayan apoyado todas las partes del sistema. Bueno, yo voy a hacer un poco de abogada del... No me gusta esa palabra, con lo cual no. Bueno, voy a hacer de parte de conciencia, sí, de grillito de... ¿Cómo era el grillo? Pepito Grillo, ¿no? Pepito Grillo, exactamente. Porque obviamente sí, yo entiendo que las leyes están favorables totalmente y está todo estructurado para que cualquier mujer le pueda destrozar la vida a un hombre. Sí. Pero obviamente ahí está la coherencia, los valores de la mujer. Es decir, yo soy mujer separada y maltratada. Sí. Y en la vida se me hubiera ocurrido. Es más, hago algo que siempre repito y vuelvo a repetir, me repito más que las sopas de ajo, pero es que lo voy a decir, sé que no se debe hacer, yo retiro la denuncia incluso. O sea, yo no quiero denunciarle, llega la policía porque él me maltrata, salgo con una menor del domicilio a las 3 de la mañana huyendo de él. Los vecinos llaman a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Y cierto es que yo no quiero hacerle daño, yo quiero huir de esa situación y proteger a mi hija y a mí. Y entonces yo decido que no quiero hacerte daño. Yo quiero retirar la denuncia, quiero que me dejes vivir, quiero que mi hija tenga una educación, quiero que tenga un porvenir, quiero que... Nunca te voy a quitar de hablar con ella, nunca te voy a quitar de que la veas, pero eso sí, no estás... tenía una serie de adicciones, no tiene nada que ver, pero me refiero que durante el primer tiempo estaba claro que quizás pues iba a tener que verla con alguien. Sí. Pero nunca se le iba a quitar. Él quería ir a verla y estar con ella en el parque, pasaba la tarde con ella en el parque, en el McDonald's, en tal, lo que fuese. Pero me refiero, y yo retiro la denuncia, no quiero hacerle daño. Yo, como bien le decía, yo quiero que tú te sanes, que te recuperes y que el día de mañana, si de verdad nunca ejerció culpa, ¿vale? Sí. O sea, ya puntuando de que esa persona no es el caso. Pero lo que vengo a referirme, que cualquier mujer tiene la posibilidad, tiene en sus manos ese balón de tengo esto y puedo hacerte. Pero una mujer coherente sabe que todo ese daño que le vaya a hacer ese daño va a ir a su hijo. Exactamente. Y tú lo que quieres es que ese niño sufra lo menos posible, si de verdad quieres a tu hijo. Exactamente. Entonces, sí, por mucho que no yo entiendo porque es la madre de tu hijo y al revés te honra y está dice mucho a tu favor con respecto a de que tú no culpes a esa mujer. Pero realmente esa mujer tenía todas las posibilidades. Nadie le estaba obligando con una pistola, nadie le estaba poniendo entre la espada y la pared. Ella tomó la decisión que quería
por su comodidad y porque era, bueno, lo adecuado para ella y para criar a su hijo a su manera. Sí. O sea que, yo tampoco lo concibo, estoy de acuerdo contigo. Claro. Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, dada y la habría que ponerle, un post-it, perdona que te corte, y decirle, el niño no es tu niño, es decir, el hijo es de ambos. Tú no has tenido, el hijo no se ha creado por gracia del Espíritu Santo. Tú no te has reproducido por esporas. Bueno, hay mucho más que podría contar que no quiero contar, son temas personales de la madre, que todavía agravan mucho más el tema, ¿no? Porque la decisión de tener al niño principalmente fue mía. Claro. Pero es que además, en el caso la relación que teníamos mi hijo y yo era única. Mi hijo si estaba yo presente, solo quería estar en mis brazos. Sí. Solo se calmaba por las noches si su padre le suele cogía en ocurrir. Brazos. Y ella era consciente de cuánto me quería a mi hijo. Claro, por eso. Quería hacerte daño a ti simplemente. A través de mi hijo. Exactamente. Pero bueno, aún así, es la forma de utilizar al menor para dañar al padre. Pero creo que el sistema tiene que tener mecanismos para que, primero, desde luego no debe fomentarlo como lo está haciendo. Y además tiene que tener mecanismos para, si no impedirlo, por lo menos atajarlo cuanto antes. Y cuando habláis de la ley, que lo oigo mucho, lo de es que la ley favorece, el artículo 225 del Código Penal de sustracción de menores está del año 1979, esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo en el recurso de casación del famoso caso de Juana Rivas. Sí. Y dice claramente, y le tira las orejas a todos los jueces, y dice claramente en dicho recurso que no se aplica, dicho artículo nunca se ha aplicado por los jueces, que se han acogido a que en su primera frase del artículo se establecía que cometía el delito quien quitase el progenitor a quien tenía la custodia, ¿vale? Entonces los jueces interpretaban que te tenían que haber dado la custodia un juzgado. No, claro. Si yo la custodia la tengo por ser padre directamente, no me hace falta que me la dé nadie. Intrínsecamente por ser padre. Exactamente. Claro, pues eso, hacían esa manipulación que se metió, además, se explica claramente el Tribunal Supremo, se metió a su paso de la ley por el Senado para agravar aún más la pena si encima al progenitor al que le quitaban el menor había sido otorgado con la custodia legalmente a través de un juicio. Y entonces es increíble, o sea, estamos totalmente... o sea, la ley sí existe, lo que pasa es que no se aplica bien. Claro. Si no se aplica nunca el 225 del Código Penal, que por cierto, a raíz de eso se modificó en silencio, sin darle ninguna trascendencia, y ahora ya no dice eso. Entiendo que para ver si ya no se pueden acoger a esa cuestión para no aplicarlo. Pero dudo mucho ya se acogerán a otra cosa, me temo, por lo que estoy viendo, porque viendo cómo actúa, viendo que una jueza de Fuenlabrada se puede declarar incompetente. No sé si eso será prevaricación, no sé qué será. Es una resolución en la que renuncia a una competencia que tiene por obligación. Si el niño reside allí, no debería poder declararse incompetente. Pero es que se declara competente otro juzgado que claro. No tiene a lugar tampoco. Pero es que luego encima te obligan a negociar los abogados sin consentimiento de las partes, establecen un régimen de visitas sin medir las consecuencias que tienen ni para el menor, ni para el padre, ni a nivel laboral, ni a nivel físico. Y luego encima, en la sentencia definitiva, se obvian algunas pruebas y las que existen, que son rotundas y que en el caso inverso serían totalmente definitivas, se manipulan. O sea, ¿y quién audita todo esto? Quiero decir, ¿quién los menores están desprotegidos totalmente. Totalmente. Sí. Totalmente, porque a mí me preocupa a mí me han destrozado la vida, laboralmente, económicamente. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y cómo te reconstruyes de esto? Pues, para seguir luchando, porque tienes que seguir luchando. Pensando que lo más grande es tu hijo. Sí. Y cuando lo mejor de todo esto de haber tocado fondo es que has tocado fondo y lo has perdido todo. Y ya no querías ya no vivir, se puede bajar más abajo y coger vivir. Más impulso. Entonces, cuando te recuperas de eso, renaces más fuerte que nunca. Y estás dispuesto, ya dices, ¿que me han hundido económicamente? No pasa nada, es una pena que gaste todos mis ahorros en seguir viendo a mi hijo y que me tenga que gastar 1.300 euros al mes en ver a mi hijo. Pero si lo que se quiere, ese dinero podría ser para unos estudios en el futuro. Claro. Pero ¿qué le vamos a hacer? Creo que mi hijo, ¿no? Agradecerá mucho más tener la relación que está teniendo con su padre gracias al esfuerzo de su lado padre. A su padre, obviamente. Efectivamente. Eso es lo que me parece a mí, lo que me parece más noble de todo lo que estás contándonos. O sea, nos estás contando una historia absolutamente desgarradora. No culpas en ningún momento a la madre de tu hijo, aunque ha podido tomar otras decisiones que hubiesen favorecido más a tu hijo.
Y en ningún momento has mencionado tus derechos como padre, en todo momento mencionas los derechos de tu hijo. Claro. O sea, es que me parece... O sea, hablas con una bondad y con una... Es Pero, que eres de los poquitos que Claro. habla con esa... No sé decir, con ese halo de bondad, de decir, lo más importante es mi hijo en medio. Pero que es sentido común, ¿no? No, pero además porque está claro y es como siempre decimos en Anavid, desde Anavid todos decimos, porque este es un lema que hay que llevar de verdad de la mano. Sí. O sea, esta guerra, ¿vale? En contra del hombre que han marcado, está muy marcada, está clarísimo, solo se gana desde el amor. O sea, la constancia, el amor hacia tu hijo. Por supuesto. El amor Por hacia supuesto. ellos. El amor a decir, ella no tiene coherencia porque no está actuando con coherencia, no está actuando para el bienestar de su hijo. Sí. Te toca a ti hacerlo. Es decir, Sí, sí, tengo sí, que sí. tener fuerza Por supuesto. para como sea seguir en pie, seguir luchando y de alguna manera, aunque toque fondo, ese fondo impulsarme y seguir adelante. Así es. Que he gastado todo mi dinero, mi vida, mi esfuerzo, mi dedicación en estar al lado de mi hijo. Mira, yo siempre me queda clarísimo de que el día de mañana vuestros hijos, hablo en general, ¿no? De todos estos padres que están viviendo este tipo de circunstancias penosas y sangrantes, esos hijos os mirarán a los ojos y dirán gracias. Gracias por no haber decaído, y si os habéis habéis caído en el suelo, volver a levantaros, Sí. pero estás aquí. Sí, sí, sí. Y cuando ellos de verdad se dan cuenta el día de mañana y son mayores y se dan cuenta del daño que sus madres realmente les han causado, miran a su lado y tienen a sus padres que realmente no han dejado de estar ahí. Ojalá mi hijo no se dé cuenta de eso. Ojalá no se dé cuenta de nada. No, sí, yo lo sé, pero a ver, obviamente esto pasa como cuando yo me separo. Yo me Sí. separo y al principio, cuando mi hija me preguntaba, ¿por qué no me quiere mi padre? Muy pequeñita, porque además siempre fue muy lista, la verdad, no es porque sea, pero una niña muy muy avivada, Muy despierta. Sí. A día de hoy sigue igual, unos estudios maravillosos, la verdad. Pero quiero decir, era una niña que me decía, ¿por qué no me quiere? Y yo decía, ¿cómo dices eso? Claro que te quiere. Yo en ese momento sentía el dolor más grande del mundo, que una niña con 2 o 3 añitos te dijera que por qué su padre no le quiere. Y dice, te quiere muchísimo, Sí. pero ¿y entonces por qué no me llama? ¿Entonces por qué no me ve? ¿Entonces por qué? Sí. Y yo decía, mira, hay gente que es muy distinta, cada uno es de una forma de ser y él, bueno, pues está muy pendiente en otras cosas ahora mismo, pero no pienses que no te quiere a su manera. Hay muchas formas de querer y muchas veces los adultos no sabemos mostrar ese sentimiento. Yo qué sé, no puedes decir de alguna, Sí. no sé, en ese momento es lo que se te puede ocurrir. Sí, sí, sí. Pero yo no quería que mi hija creciera en base al odio. Exacto. Y más a su padre, Exacto. a un padre que era un pilar. Obviamente luego mostró no serlo. Sí. A día de hoy mi hija tiene un padre maravilloso, Ujú. que es quien le crió, ¿vale? Y tiene los apellidos de quien le crió, Ujú. que fue la persona con la que yo me casé después y formó parte de su vida. Ella misma le pidió que le cedieran los apellidos. Pero mi principal misión era que ella no creciera en base al odio. De que sí. Y Sí, que sí. si algún día le tenía que preguntar algo, que fuese Proteger ella. la figura del padre, exactamente. Por eso digo que yo tampoco quería que fuese así. Pero ella- Nadie en su sano juicio quiere. Exacto. Pero me refiero. Pero hay preguntas muy difíciles de responder de los Exactamente. niños. ¿Eh? A mí ya me hace preguntar mi hijo el otro día, y papá, ¿por qué nos abandonaste? Y digo, claro, y ahí qué dices, o sea, Claro. no quieres por un lado, pero por otro lado tampoco quieres mentir a tu hijo que tenga esa idea. Totalmente. Efectivamente. Que no cuadraba con la relación que tenemos y con él. Yo tengo claro, pero claro, no sé lo que le han contado, lo que le han dicho. Claro. Entonces, lo único que se me ocurrió decirle para no dañarle a mí, tú ves a papá Exacto. capaz de abandonarte con lo que te aman. Claro. No, pues ya está. Pues ya está. te Ya te respondo. has respondido tú solo. Claro que Pero, sí. y preguntas de esas son todos los días, ¿sabes? Y ellos mismos llegan a conclusiones que lo malo es que totalmente. se están haciendo una idea Sí. ya en sí. su cabeza, que luego modificar eso entiendo que lamentablemente les traerá consecuencias. Y es Claro, pero nuestro deber al Graves. principio es, como bien dices tú y lo que dices tú, intentar siempre eso, que crezcan bajo, pues eso, no bajo el odio. Entonces yo, por ejemplo, me pasaba, cuando la niña me preguntaba, pues yo intentaba siempre decirle, hasta que un día ella, pues tendría unos 8 años, me dijo, mamá, no me mientas. No hace falta que busques una respuesta. Yo ya sé que
dice, soy consciente de que llega un cumpleaños, no me llama, ya no me mientas. Y entonces dejé de contarle un cuento y que ella se diera cuenta. No me hizo falta contarle más. Por eso quiero decir que ellos luego sacan son muy inteligentes, sus propias conclusiones, y no hace falta. La verdad sale, no hay más. Lo que hay que ver es cuando sale esa verdad, cuánto destruidos están y cuánto se les puede reconstruir. Esa es mi preocupación. Una de las cosas que mencionan mucho y por las que hemos pasado muchos es la depresión esta. Que algunos gurús de estos motivadores a día de hoy dicen que no existe. Algo muy peligroso. Ese discurso es muy peligroso. ¿Qué le dices a una persona que está pasando por esto, que lo único que quiere, ya no tiene ganas de nada, es sigue luchando, que está tu hijo ahí? Para mí era lo que me mantenía vivo. Claro. Mi hijo. Saber que estaba ahí y que después encima lo que había pasado, lo peor que le podía pasar era que yo desapareciese definitivamente. Pero eso es lo que me alentó a pesar de que los médicos me decían que tenía para más de un año de baja y que esto iba para largo, yo en 2 meses me reincorporé a mi trabajo, porque mi obsesión era, si me llaman para la medida de vistas la vista de medidas provisionales, yo tengo que estar bien ya, yo tengo que poder hacerme cargo de mi hijo. Y gracias a eso tuve que cambiar mi vida, me centré en el deporte, me centré en cuidarme un poquito más. Me acuerdo una frase que me decía mi madre: sin ponerse tú por delante de todos los demás, incluido delante de tu hijo, no puedes ayudar a tu hijo. Totalmente de acuerdo. Y es verdad. Primero tienes que cuidarte tú, me refiero a estar fuerte tú. Sí. ¿De qué forma estás fuerte? Tienes que... Eso, mira, el deporte me parece maravilloso. Sí. Yo me agarré al deporte, a las relaciones sociales, que yo era más bien, no introvertido, pero más retraído, no las fomentaba. Más, a las relaciones familiares, lógicamente, y a vivir el día a día, a no pensar más en el futuro. El futuro no existe. No. O sea, ¿para qué pensar en el futuro si luego en unos segundos se te va a destrozar de la manera más? Si yo tenía una vida, era el hombre más feliz del mundo con mi hijo, y de repente me vi abocado a una depresión y me prometí no volver a caer tan bajo. Y a ver, cuando hubiera una señal de alarma tenía que activar medidas, y no me ha hecho falta, la verdad. Este es el mejor consejo que se le puede dar a una persona a día de hoy desde este estudio. Es decir, tienes que estar bien, porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a tu hijo, porque al final vuelven todos. O sea, al final la experiencia, como hemos dicho hace un momento, no sabes cuán destruidos están y cuántos hay que reconstruirlos, pero vuelven. Y si tú no estás bien para poder reconstruir a ese hijo, tenga la edad que tenga, no vas a poder hacer frente a esa reconstrucción. Pero muy difícil, ¿eh? Sí, claro que difícil. Porque en mi caso, por ejemplo, que el objetivo de todo el sistema es que un niño que es sustraído con 1 año llegue hasta, no sé, hasta los 6, hasta los 7 años, para llegar a una edad en la que ya puedan decir, es que ya sácale de aquí, le hacemos mayor daño al niño. Que todos esos años luchando además para que el proceso no se paralice, porque se quedaba todo en el juzgado, todo paralizado. Esa lucha, claro, tenía que revivir cada vez que hacías un escrito, cada vez que repasabas todos los acontecimientos, era horrible. Claro. Y encima con la impotencia de ver que cada decisión siempre es en contra, nunca es a favor de ti, entonces es muy difícil. Todos son lastres que vas sumando. Así es. José Antonio, desgarrador el relato de lucha, de constancia y sobre todo de la lucha contra el sistema, más de contra una persona. Sí. Así es. Y te vuelvo a repetir, lo que más me impresiona de ti es que en ningún momento destilas odio, como... No. Estarías en tu derecho, estarías en todo tu derecho. Sí, pero... Y que en ningún momento has nombrado tus derechos, sino los de tu hijo. O sea, es que me parece un ejemplo, te lo digo de verdad. Muchas gracias. Te lo digo de verdad. Yo me gustaría lanzar una pregunta así como... Bueno, sé que ya va quedando menos tiempo, entonces quiero... Si pudieras sacar de toda esta experiencia tan dolorosa, decir, bueno, pues he aprendido, es una lección, porque yo me gusta siempre intentar decir, bueno, pues he aprendido esto, he aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, o he aprendido que el amor es totalmente no sé. Sí. ¿Cuál sería como lección que pudieras, que cuando te sientes con tu hijo le digas en un futuro, pues esto me llevó a aprender esta gran lección?
Pues hombre, yo creo que cuando te pasan estas cosas, tú tienes un orden de valores, tienes una vida ya establecida, tienes una serie de derechos que no quieres renunciar porque además consideras que no tienes por qué renunciar a ellos. Y cuando llegas a tocar fondo de esta manera, pues al final tu orden de valores se cambia totalmente. Y esa hay que tener flexibilidad. Para lo que le diría a mi hijo, e intento inculcarle, es que tiene que intentar ser feliz en todo momento. Disfrutar de momentos felices, porque el concepto de felicidad como tal yo no lo concibo. Pero tiene que intentar, que ese es el objetivo en la vida. Que el objetivo en la vida no es que sea alguien importante, no es que obtenga unos grandes ingresos, no es que sea el futbolista con más éxito. No. Da igual. Conozco gente con mucho dinero que no es feliz. Y Por gente que no tiene nada, que tiene lo básico, pero tiene amor y es feliz. Entonces, eso es lo que he fundamentado yo, mi recuperación y mi vida desde entonces. Claro. En aprovechar los momentos que tengo con mi hijo y fundamentar mi vida en eso. Que a lo mejor cuando mi hijo se haga mayor, se me queda un poco vacío de contenido, pero entonces tendré que volver. Tengo que aprender de la flexibilidad esta que deberíamos todos intentar acostumbrarnos, porque se nos enseña para conseguir el éxito, pero no para el fracaso. Y la vida es todo fracasos. Totalmente. La vida es todo fracaso, y a este nivel más todavía. Lamentablemente, ser padre a día de hoy cada vez son menos los casos que pueden decir que ha sido un camino fácil o una vivencia totalmente positiva. Hay muchos momentos. Sí, que te reinventarás igual que te has reinventado. Exacto. Entonces, positivismo, búsqueda de la felicidad continua como objetivo en la vida y flexibilidad, y no tener valores cerrados para poder tener esa flexibilidad. Bueno, pues con esta reflexión y lamentándolo mucho, llegamos otra vez al final de nuestro programa. Siempre se nos hace muy corto siempre. Bueno, ha sido un auténtico placer escucharte, José Antonio, te lo digo de verdad. Muchas gracias. Vas a quedar invitado a alguna tertulia o algo porque como quieras. Tienes mucho que enseñar y la gente tiene mucho que aprender de ti. Te lo digo de verdad, te lo digo de corazón, con el corazón en la mano. Me ha impresionado más que el relato que estoy acostumbrado a ver pasar aquí, decenas y decenas y decenas de padres en tu situación. Es cómo narras el relato sin odio, o sea, cómo lo narras con una, digamos, como una crítica constructiva al sistema que estamos viviendo, más que como un derroche de odio. Y de verdad que muchos, incluyendo, y me voy a incluir yo, tenemos mucho que aprender de ti. De verdad, y me gustaría contar contigo en un futuro. Te digo en serio. Muchas gracias. Cuando queráis. Gracias a ti. Esta es tu casa, este es tu programa. Patricia, nos vamos. Pues un placer, como siempre. Bueno, pues con esto acabamos. A todos nuestros oyentes de Informa Radio, recordarle que los domingos a las 7 de la tarde estamos aquí en su programa Not Need You, y los miércoles en Criticones 2.0, su programa más políticamente incorrecto. Les esperamos la semana que viene. Adiós. Chao.